Rafael, si tienes la palabra, a ver si podemos ir resumiendo. ¿De acuerdo? Bueno, soy afortunado porque voy a poder hablarles de pie. Me sentía muy incómodo como ha tenido que hacer Blanca. Los que hablamos en público estamos habituados a movernos. Así que, bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar esta mañana con todos ustedes y agradezco mucho al Grupo Laícola Jaén la invitación que ha hecho posible que esté con ustedes. Mi intervención va a constar de una enfermedad que es compleja. La vertidosis del olivo no es una enfermedad simple y en mi conferencia voy a hablarles de algunos de los varios aspectos que son claves desde mi punto de vista para tomar decisiones con vistas al control. Lo que voy a presentarles está todo basado en datos publicados, de manera que podrán identificar con facilidad de dónde proceden los datos en las revistas que aparecen referidas. Si funciona. Como decía, la complejidad de la verticilosis determina que la forma de combatirla tenga que ser mediante estos sistemas de gestión integrada, en la que es clave, y esa es la tesis que yo voy a mantener, el uso de horas extensas. Así que esta es la tesis de mi presentación y para ello voy a hablarles primero de la magnitud del problema, que ayudará a comprender cómo ha tenido lugar el problema que hoy estamos refiriendo con la verticilosis. Después, puesto que estoy matizando que es una enfermedad compleja, voy a darles elementos para que comprendan dónde reside esa complejidad con el agente, la forma en que se comporta la naturaleza, la forma en que invade la planta y las características en su capacidad de dispersión y en su diversidad genética. Y luego tres aspectos que tienen que ver con el manejo. Uno, este fenómeno de la recuperación natural de la planta de la enfermedad. La actividad primera precautoria, que insisto en muchas ocasiones, aunque no con mucho éxito, a la hora de prevenir la evaluación de riesgos. Y por último, quizás una herramienta que hemos producido que ofrece expectativas razonables y convincentes, y ustedes lo verán, basada en el uso de patrones resistentes, válidos para proteger variedades de interés como son picual y arbequina en los cultivos de olivar en esta provincia y en otras varias. Bueno, pues ya dejó de funcionar. No, esto es... Bueno, para empezar, la verticilosis la detectamos hace casi 40 años en la provincia de Córdoba, ahora funciona, en la provincia de Córdoba, y desde entonces no ha hecho sino expandirse y aumentar su gravedad. Cuando el año siguiente a la detección y durante los siguientes 2 años, es decir, 3 años, hicimos un recorrido inspeccionando más de 133 olivares adultos en las 3 provincias andaluzas donde es más extenso el cultivo de olivar, nos encontramos con datos de que al menos 1/3 de los olivares que prospectamos estaban afectados, en muchos casos con proporciones de plantas enfermas muy elevadas. La palabra incidencia significa el porcentaje o proporción de plantas enfermas entre las que se inspecciona. De manera que para ese año, y es el primer mensaje, la verticilosis estaba establecida seriamente en el área de cultivo de olivar y sin embargo había pasado desapercibida. Cuando nosotros iniciamos estas investigaciones no había ningún tipo de significación en el sector o preocupación de que era un problema digno de ser afectado. Como digo, desde entonces la enfermedad se ha ido extendiendo. 10 años más tarde, mis colegas en el Departamento de Agronomía atendieron a la extensión de la enfermedad en olivares jóvenes y se encontraron con datos parecidos y datos más relevantes. Este es el año 2007, en el que el profesor López Escudero, en el Departamento de Agronomía, pues encontró un 71% de plantas enfermas cuando recorrieron el Valle de Guadalquivir con incidencias medias del 20% de plantas enfermas, que es algo verdaderamente alarmante. Desde entonces la enfermedad se ha extendido, como verán a continuación, está presente en todas las provincias en Andalucía y en muchas otras partes de España, aunque en ellas no ha trascendido la preocupación que ha tenido lugar en Andalucía y verán por qué la razón de ello. En cuanto a complejidad, la primera situación empieza con la forma en que se manifiesta, lo que llamamos síntomas de la enfermedad. El año 80 nos encontramos con un primer síndrome, conjunto de síntomas, que se denomina apoplejía, porque a la salida del invierno, a principios de primavera, lo que la planta manifiesta es una muerte rápida de sectores de la copa del árbol o de toda la copa,
con la que aparecen hojas muertas, ramas muertas y la hoja queda retenida y pegada a la planta, de ahí la palabra no defoliante. Este tipo de síndrome es seguido en primavera con la necrosis de las inflorescencias, la pérdida de color, la clorosis de las hojas, la desecación de los frutos y la muerte de ramos, que se llama el decaimiento lento o forma crónica. Ninguno de los síntomas que ven aquí debería ser tomado como indicativo para el diagnóstico y siempre insisto en la conveniencia de que aquellos que tengan necesidad de hacer frente a la enfermedad busquen el papel de expertos que les garanticen el diagnóstico acertado, demostrando que el agente que causa la enfermedad, de que voy a hablar ahora, está presente en los tejidos. Los síntomas no son específicos, como antes decía mi colega, la doctora Aranda, como no son específicos los síntomas debido a Xylella fastidiosa. Ese tipo de desarrollo de pérdida de capacidad fotosintética, de muerte de ramas y de brotes y de desecación del fruto da lugar a pérdidas. Y las pérdidas son cuantiosas aunque pasen desapercibidas. Han sido pocos los casos en que se han medido de qué magnitud son las pérdidas. Aquí presento datos de un grupo de colegas del Instituto Volcani en Israel, en el que utilizando una plantación donde había entre el 30 y 50%, dos plantaciones de hecho, de olivos afectados, con entre proporciones de la copa afectada entre algo más de un tercio, más de un medio, más de una mitad, lo que encontraron fue en que en Picual, el tercer y cuarto y quinto año de plantación, se perdía más del 80% de la producción y más del 70% de la producción por árbol. Así que son datos de pérdida de cosecha por árbol afectado con esa magnitud de síntomas. Nosotros hicimos algo parecido en Córdoba, con muchos menos árboles tenidos en cuenta. En Arbequina encontramos con datos muy parecidos, tanto en el tercero como cuarto año de plantación. Así que en plantas que no mueren, que son las que llaman la atención, los síntomas que son de menor entidad realmente están interfiriendo con la capacidad productiva del árbol de producir el rendimiento que deseamos. La pregunta de en qué extensión ese tipo de posibilidad de pérdida de cosecha se traslada a sectores en magnitudes amplias, pues esa ha sido pocas veces afrontada, pero hay dos datos de la literatura que son claros. Uno es el que hicieron en Grecia, en el que con esta proporción global de plantas afectadas en el sector nacional, entre 2 y 3% de plantas afectadas, encontraron una pérdida de 1% de la producción oleícola nacional en aquel entonces y de 1,7 millones de toneladas métricas de aceite perdidos. En Siria hicieron algo parecido con estas cantidades de plantas enfermas, 4,5%, y encontramos reducciones parecidas. Yo creo que la pérdida que ocurre ahora mismo en el olivar andaluz son mucho mayores que esta, porque como verán, mis estimaciones son que la proporción de árboles enfermos globalmente es superior a la que estamos viendo aquí. Me baso en lo siguiente. Estos son los datos más recientes que tenemos y más confiables. Son fruto del trabajo de mi colega doctor Navas Cortés, en el que ha utilizado datos disponibles en la red de alerta de información de la Junta de Andalucía. Discúlpenme. Que resumen observaciones en un periodo de 6 años, desde el año 2006 al 14, sobre cerca de 4.000 olivares, y lo que ven aquí reflejado es la proporción de olivares afectados, lo que llamamos prevalencia. No hay datos sobre el número de árboles afectados por parcela, pero lo cierto es que, si ven aquí, hay una estimación media con datos de que al menos 1 de cada 3 olivares de estos casi 4.000 inspeccionados están afectados por la enfermedad. Y miren lo que está en números rojos, que son las 3 provincias en las que ha sido más acentuada la valoración, con la cantidad de árboles de parcelas en vista de 800, 700 o casi 1.000, con Jaén casi la mitad de los árboles de las parcelas visitadas siendo afectadas, y la siguiente valoración es que la enfermedad ocurre, como decía antes, en toda Andalucía. Lo que empezó siendo un problema aparentemente no importante, circunscrito a algunas provincias, hoy se ha convertido en algo que afecta de forma seria al sector, como no tengo que convencerles, porque por eso están ustedes aquí. ¿Qué determina que la enfermedad sea compleja? Pues una de las cosas concierne al tipo de agente. Mi colega le hablaba antes de Xylella fastidiosa, que es una bacteria perversa, pero Verticillium thaliae, que es el hongo que causa la enfermedad, no es menos perverso. Las razones de esa afirmación son sus características vitales. La primera es que es capaz de persistir porque produce estas estructuras que se llaman microesclerocios. Aparecerán más adelante en el curso de mi presentación la palabra coágulos, son similares los términos. Bien, en el que puede persistir en el suelo más de 10 años, tanto en los
esclerocios que se incorporan libres al suelo, como los que persisten en los tejidos afectados. Estos esclerocios se forman en las partes muertas de la planta, como verán a continuación. Así que hay un procedimiento por el cual el suelo es potencialmente sujeto de ir aumentando de forma paulatina la cantidad de elementos que son los responsables últimos de que la enfermedad se produzca. La segunda perversión de la gente es su capacidad de causar enfermedad en más plantas que Xylella fastidiosa. Hay descritos más de 400 plantas en las cuales la gente puede infectar con o sin desarrollo de enfermedad. Así que puede haber síntomas ausentes o síntomas presentes. Pero fíjense la diversidad de plantas que pueden estar sujetas. Plantas herbáceas, hortícolas o industriales que son peculiares en nuestros sistemas de cultivo, lo cual determina que teniendo información de qué plantas han sido cultivadas en los suelos potencialmente de uso para establecer plantaciones nuevas, podemos tener una información anticipada de qué nivel de riesgo podemos estar corriendo. La segunda es otra cosa que durante un tiempo se ha practicado en olivar, sobre todo en el joven, de practicar cultivos herbáceos intercalares de plantas hortícolas en el caso de cultivos de regadío. Esa es otra forma en la que estas plantas desempeñan el papel de sumar a esa acumulación progresiva del hongo en el suelo. El segundo son frutales. Hay cantidad de plantas, y puesto dos de ellas, almendro y pistacho, están siendo deseadas para establecer plantaciones nuevas. Son plantas con las cuales el hongo puede llegar a los lugares de producción si el material de plantación no está suficientemente o adecuadamente garantizado. Por último, fíjense aquí, malas hierbas de hoja estrecha o de hoja ancha, en la que verán algunos nombres que son familiares. En muchas de ellas el hongo es capaz de causar enfermedad, pero en la inmensa mayoría el hongo infecta la planta sin causar sintomatología. Y verán por qué menciono este tipo de referencias. ¿En qué medida el uso de plantas de cultivo, herbáceas en particular, en las rotaciones contribuye a este tipo de problemas? Está recogido en trabajos que realizó el doctor Bejarano del IFAPA en su tesis doctoral hace muchos años. Lo que aquí vean y desestimen lo que son las palabras D y no D, las letras, verán a continuación qué significa. Pero fíjense, dos secuencias de cultivos, una en las marismas, que esta de aquí, que aparece, señalo, y otra en rojo, y otra en Andújar, en el que se hizo un seguimiento del incremento progresivo de la cantidad de hongo en el suelo como continuación del uso de cultivos que son susceptibles al hongo y en el cual la enfermedad tiene lugar. Hay un desarrollo explosivo a partir de este momento en el que el inóculo se multiplica por 100. Pasamos de 10 esclerocios por gramo de suelo a casi 100 esclerocios, que es una cantidad imposible de